Estamos en contacto y le decimos buenas tardes a Alicia Stolkiner. ¿Qué tal, Russo? Te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Estamos, Alicia, en una situación compleja. La sociedad argentina está padeciendo un ajuste económico brutal y eso sin dudas, afecta tanto el bolsillo como el estado de ánimo en principio. Entonces la pregunta es, ¿cómo calificaría usted este momento? A mí me parece un momento de epicrisis. Epicrisis. ¿Sabes lo que se llama epicrisis? Tengo una idea, pero defínalo. Le llaman epicrisis en medicina, un momento en el cual lo que se venía sucediendo como una crisis se precipita en una crisis que puede ser terminal o de solución. Claro. Bueno, les cuento algo. Políticamente hace 3 meses me dijeron, vas a estar presenciando una crisis terminal. Me lo dijo un político. Bueno, no. Yo no. Lo que a mí me preocupa de sobremanera, Sí. ¿no es cierto?, en este momento, es la amplísima sector de la población, un amplísimo sector de la población, Sí. que ya no hablemos. Yo tengo un texto viejo, me fui de tema, ¿no?, pero tengo un texto viejo publicado a principios, después de la crisis del 2001, que se llamaba Procesos de Ajuste y Salud Mental, ¿no? Y ahí analizaba, entre otras cosas, tomaba algo que habíamos estudiado bastante, que era el efecto de la inflación, el efecto del desempleo y el efecto de las crisis económicas recesivas en las poblaciones, con estudios hechos en distintos países y en distintos momentos históricos. Sí. ¿No? Ahora, la confluencia de una situación como la actual, porque además, primero, hay una coyuntura a nivel internacional que da la impresión de un momento de reordenamiento mundial, casi diría lo más parecido a principios del siglo pasado, entre la Primera y Segunda Guerra, la epidemia de gripe española, etcétera. Estamos además, presenciando acá, un nuevo orden mundial, les cuento, ¿eh? ¿Qué? Estamos No presenciando te escucho. estamos presenciando el nuevo orden mundial. Exactamente, o el desorden del momento en que se estructurará, del cual saldrá no sé qué orden. Pero lo otro es que en este momento, particularmente en estos días, Sí. en esto que está sucediendo en este momento, la capacidad de sobrevivencia de una parte de la población argentina está en juego. Ya no se trata solo de los procesos de ajuste, sino se trata de que, por ejemplo, si ahora se suspenden los comedores hasta que los pongan en funcionamiento de nuevo, si es que tal cosa sucede, y si se suspende, ¿qué va a pasar con esa población que no tiene acceso a los alimentos? Bueno, hay un Ya dato no te digo solo... Sí. ¿Qué? No, hay Ya un no te dato digo que solo refleja el nuevo orden mundial, que es la reducción poblacional. Y este modelo no es un modelo económico, porque el modelo económico devaluás, quitas seguís con inflación y seguís viviendo. Pero cuando hay, además de la devaluación, una ley que no tiene un solo artículo para el pueblo, que los alimentos los encarecen, que el transporte los encarecen, te están pegando un tiro en la nuca. Mira, acaban yo creo que ha sido como un acto de venganza, no se puede creer. Sí. Esto es un país y esto es un gobierno, no es una Sí. guerra de personajes de la televisión. Sí, sí. Entonces acaban de levantarle el subsidio al transporte a todas las provincias. Y además, el incremento del transporte ahora en la capital, mira, yo uso mucho transporte colectivo. Sí. Como todas las personas, ayer debo haber tomado 4 ómnibus y 4 subtes, 4 subtes. Los subtes pagué 2 veces nada más porque vas cambiando de... Claro. No sé la cantidad de gente que vi que de repente se daba cuenta que se había quedado sin Plata. ¿Qué? Sin plata. Sí, que se había quedado sin carga en la tarjeta, Claro. en la SUBE. Que subían al ómnibus y decían, no carga insuficiente. Los choferes a veces los dejaban pasar, a veces se solidarizaban otros con ellos, porque la gente no está mirando todo el tiempo cuánto tiene incorporado en la cabeza cuánto dinero pone y cuánto le dura más o menos en una vida rutinaria. Y muchos de ellos no estaban enterados del aumento y se disparó de golpe. Entonces, bueno, vos me preguntás cuáles son los efectos. Son los efectos ya no de la incertidumbre. Estos son los efectos casi te diría, del temor
a la imposibilidad de sobrevivir para para una buena parte de la población. Claro. Claro, yo tengo un dato. En la época del gobierno de Macri, el suicidio se triplicó. No tengo el dato ahora, no sé. Pero, y el gobierno de Macri, para llegar, no se compara con este, es mucho más liviano, si se quiere, a pesar. Mira, las épocas, la crisis del 30, la gran crisis del 30, fue una epidemia estudiada de suicidio, hizo un pico epidémico el suicidio. Vos pensás que la crisis del 30 fue que de repente sucedió algo inesperado y quedaron sin empleo muchísimas personas, sin que además hubiera ningún soporte estatal pensado para ello. Claro. Porque la salida de la crisis del 30, ¿no es cierto?, va a ser justamente el New Deal de Roosevelt con la propuesta keynesiana. ¿No? Cada vez que hoy en día se le echa al keynesianismo toda la culpa. Yo no voy a entrar en polémica de quién es mejor en el campo de la economía, porque no soy economista, pero algo de historia sé. Entonces, cada vez que se le echa al keynesianismo la culpa de todos los males y fracasos de historia y etcétera, se olvidan que fue la salida de la crisis del 30 y la recuperación de Alemania y de Europa con el Plan Marshall y con los estados sociales de europeos. Entonces, ¿pero por qué? Porque ahí se puso en juego, después de la crisis del 30, se pone en juego alguna red de soporte frente a la presencia de las crisis cíclicas o de las crisis terribles, como en este caso. Ahora, en este caso, lo que se están tratando de aplicar son medidas que, sobre una crisis existente, lo que hacen profundizan la crisis. Claro. No, pero van de lleno a las mayorías. La casta es el pueblo. Están eliminando las mayorías. Mira el caso de las clases medias, ¿no? Sí, que ya no existen más. Las clases que las clases medias en extinción, pero la clase media ha tenido la práctica de ahorrar en dólares, ¿no? Claro. Ahora vos escuchás, la mayoría te dice que está gastando los ahorros. Cuando te dice que está gastando los ahorros, te dice que está cambiando los dólares. Sí. O sea, fueron por los ahorros de la clase media, claro, para que esos dólares entren en circulación. Te lo grafico. En el barrio le decimos, es un saqueo a cielo abierto. Te están robando, pero legalmente. Claro. Porque vos tenés... Lo otro, por ejemplo, cuando vos escuchas, o esta mañana leía, porque todo corre así, esta mañana leía, todo va en la misma línea, esta mañana leía. Para mejorar los servicios se suspendió la provisión de medicamentos oncológicos y medicamentos para enfermedades crónicas. Escúchame, eso es como parar un avión que está a 5.000 metros de altura porque tenés que arreglar los motores. Claro. Le avisar a los pasajeros, tenemos un desperfecto, vamos a parar el avión y después seguimos. No es así. O sea, cuando terminen de arreglar el desperfecto de lo que a él no les gusta, qué sé yo, algunas de esas personas ya van a haber muerto. Es que lo hacen a propósito. Yo no sé si lo hacen a propósito, ¿entendés? Yo lo que creo que lo hacen porque no consideran que son vidas. Bueno. Lo hacen porque tienen un diseño técnico y político de lo que tendrían que hacer y no consideran que son vidas. Ese es el tema. Entonces, ¿cuánto va a costar? Y bueno, va a costar unas cuantas vidas. ¿No? Eso Mientras seguro. Tanto, nosotros vamos a revisar si las asignaciones, los contratos están bien hechos, etcétera. ¿Cuánto va a costar sacarle los comedores a las personas que durante años han logrado armar una red, casi te diría, de actores sociales apoyados por el Estado para que les llegue la comida a las que no tienen, y dársela, por ejemplo, al doctor Albino, que es el que dijo que el himen, perdóname que me acuerde de esto, que el himen era como la etiqueta de la ropa de marca que sirve para saber que la prenda no es toda usada. Claro. Recuerdo entre las cosas por las cuales esto significó todo un debate cuando Macri trató de nombrarlo ministro al inicio de su gobierno, no sé si vos lo recordás. Sí. Entonces, pero bueno, suponiendo que el gobierno quisiera rediseñar la cuestión de los comedores, ¿pero cuánto tiempo les va a llevar? Porque tenemos además, ¿cuánto tiempo les va a llevar? Y mientras tanto, ¿qué va a suceder con la gente y con los niños particularmente, que día a día comían en esos lugares? ¿Qué les van a decir? Esperen que en 6 meses le vamos a regalar, le vamos a dar mejor comida. En 6 meses no van a estar. No. O mejor dicho, en 6 meses van a haber saqueado algo en una de esas. No.
El tema es que vos tenés un presidente que no crea empatía con nadie salvo con un perro muerto, ¿sí? No cae bien, es un bombardeo al cortisol, ¿viste? A la hormona negativa. Es una cosa espectacular. O sea, una de las cosas que me preocupa es en esta época, porque yo no soy partidaria de abundar en la cuestión de las características personales del presidente, que sin embargo en política ha demostrado menos capacidad de mantener aliados que no sé, No, porque no está bien. yo de escalar una montaña, pero no. Es que no está bien. O Se sea, peleó hasta con la hermana, se peleó ayer, se puso a llorar, se peleó. No está bien ese muchacho. eso yo no sé nada de eso. Lo que te puedo decir es lo que leo de lo que pasó en política. Sí, El primer paso que vos tenés que hacer, en todo caso, es no romper lanzas con los únicos que te apoyaron. claro. Le decís traidor a Bueno, a tu socio. volviendo a eso, pero toma esto como modelo global para la sociedad, porque Sí. es una propuesta, ¿entendés? Que consiste en generar permanentemente una sensación de temor, de incertidumbre y de odio, todo junto, Claro, ¿entendés? Y la búsqueda permanente de un otro cercano con el cual vos puedas descargar esta furia que te produce tu situación. claro. Y yo lo que noto en mi transcurrir durante las horas que hago, porque yo es voluntariamente que yo me transporto en transporte colectivo, Ujú. o sea, tengo auto, pero no es solo que no lo uso por razones del estacionamiento, el tránsito, etcétera, no lo uso porque para mí el transporte colectivo es un lugar donde vos vivís lo que pasa con la gente, Claro, vivir la en realidad. distintas horas, en distintos momentos, claro. Claro. Y veo desde gestos muy importantes solidarios hasta episodios de una violencia inusitada Ujú. que se desatan entre las personas. Las dos cosas veo constantemente y creo que los dos son valores que están contenidos en esta sociedad. Ayer, por ejemplo, subió una chica a un colectivo, ¿sí? Y no le alcanzó la plata para pagar el boleto. Y dijo, bueno, empezó a los gritos, dijo, ganó la libertad, somos libres. Vi el video, sí, ¿Viste? sí, sí. Saltó una Claro. sola y le pagó el boleto. Una sola saltó. Claro, pero por ejemplo yo vi una que subió, miró y dice no tengo saldo y el chofer le dice pasa, Claro, ¿no? claro. Otra que subió, o una persona, un muchacho que subió no tenía saldo, de golpe se dio cuenta que no tenía saldo y un jubilado que estaba sentado en la fila de adelante le dijo usa mi tarjeta. Claro. No, lo que ¿Entendés? pasa que también da vergüenza. Hay muchas cosas que hace el gobierno Además, que da vos vergüenza. decís, la gente que se desecha, ¿no? El Sí. día de la marcha, Sí, íbamos por Paraná. Yo iba para encontrarme con la gente de salud mental porque estaba todo el tema de la ley de salud mental, por cierto, ¿no? claro. Y entonces había dos muchachos en situación de calle. Físicamente, no me daba cuenta, yo percibo, tengo conocimiento de eso, no hace mucho que estaban en la situación de calle. Y tenían colchones y uno de ellos estaba tendiéndose la cama, Ujú. Sí, ¿no? Con sábanas, ¿no? Y las sábanas eran estampadas. Mirá el detalle que te estoy mostrando. claro. Entonces la de abajo la había puesto con el estampado para arriba y la de arriba la había puesto con el estampado de para abajo, de tal manera que al doblarla, esa indicación es de un hogar de clase media. No, es que el día anterior alquilaba una ¿Entendés? pieza por lo menos. Ese muchacho estaba mostrando un modelo cultural de hogar de Ujú. clase media y estaba en la calle, Claro. ¿entendés? Y no va a ser el Estaba en la único, va a haber mucha No. más gente en las calles que en las casas. Porque los alquileres no te baja un ambiente de 150 lucas, un ambiente. En la capital está Sí. entre 150 y 400.000 pesos un alquiler. ¿Cuánto vas a ganar? Sí, ¿Cuánto tenés que sí, ganar? ahí vos tenés una situación que además, bueno, es un problema en muchas capitales eso, capitales importantes. En provincia es más vos tenés bajo. un problema que por un lado, para la persona que trabajó independiente y monotributista y logró ahorrar algo en alguna época y entonces para garantizarse la jubilación
se compró un departamento, Sí. ¿entendés? Y tiene una mínima ahora, porque fue monotributista, el Claro. alquiler del departamento no le termina de solucionar el problema, ¿entendés? Ujú. Y para la persona que tiene que pagar el alquiler es altísimo. Claro. Entonces, los únicos que se terminan beneficiando con los alquileres son los dueños de gran cantidad de propiedades. Es O que en sea, los realidad, grandes inversores claro, inmobiliarios. el alquiler Bueno, de un esto que te estoy departamento, diciendo, sí. ¿qué? Ahora, si vos tenés para alquilar 2 o 3 departamentos, no es ganancia. Vos vas a ganar plata cuando tengan de 10 a 20 departamentos. Ese es el negocio. El resto Exactamente. es nada, pagar los impuestos. Son los grandes inversores, claro. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces, todo evoluciona así, todo eso evoluciona a un sector pequeño, con gran capacidad adquisitiva y un montón de gente en condiciones prácticamente miserables. O sea, para resumirlo así, resumirlo políticamente, estamos viviendo el preperonismo. Y sí. Estamos viviendo en 1930, en 1935, con un banco central inglés. Así que, estamos viviendo en esa época en la cual los padres de una amiga de mi madre en San Juan tenían una empleada doméstica que hacían dormir en una colcha en el piso la entrada del dormitorio de ella. que aparte es la época que le gusta a Milei, porque decía, él habla de 100 años atrás. Habla de 1923, 1924. Una esperanza de vida de 40 años. Claro. Una mortalidad infantil del 200 por 1000. Que había 4 sectores de la población jubilado nada más, 4, que si vos querías ir a la capital a pasear tenías que tener una galera y un bastón y Pero camis, además todo tenías eso. que tener tenías una estructura familiar distinta, porque Claro. entre finales del siglo pasado y inicios de este se produce la gran oleada migratoria, Sí, ¿entendés? sí. Esos migrantes que llegan no son los conquistadores españoles, esos migrantes que llegan vienen huyendo de la guerra, del hambre, de los progros, de todo eso. Pero son comunidades muy solidarias entre ellas. Uh-huh. De hecho, crean hospitales, crean el hospital italiano, el hospital francés, el hospital alemán, el hospital, todo eso queda acá. Y esas comunidades migratorias solidarias entre ellas creaban redes, digamos, de cuidado de alguna manera. Seguro. Pero también traen otros elementos, por ejemplo, traen el socialismo, el anarquismo y la creación de las organizaciones gremiales, todos juntos, ¿no? Y ahí nacen las mutuales. Entonces lo que vos ves de ese periodo, lo que queda en la Argentina, en una parte de lo que queda en Argentina es una histórica tradición también de organizaciones solidarias, que también debe terminar recogiendo algún resto de formas comunitarias, digamos, originarias en el interior, ¿no? Uh-huh. Que son mucho más colectivas, es una fuerza que esta sociedad tiene, es una fuerza a la cual tenemos que apelar en este momento. Es lo que en la crisis del 2001 hizo aparecer el trueque, las asambleas barriales, las fábricas recuperadas, las formas cooperativas. La diferencia que el 2001 fue un problema económico, la diferencia con el 2001 fue un problema económico y se solucionó. Acá ya es más que el problema económico, ya hay un problema social. Es mucho más porque es una crisis, y hay una crisis política muy profunda también. Claro. Que no es solo de la Argentina, es una crisis de representatividad política, de forma de representatividad política, y además hablemos de factores externos, ¿no es cierto? Que este es el patio trasero de Estados Unidos y no lo van a largar fácilmente. Seguro, aseguro. ¿No? Y todo este alineamiento que hace Milei, la no entrada en los BRICS, por ejemplo. Bueno, pero me he ido mucho de tema, voy a volver sobre en esto opino como cualquier ciudadano, no como cualquier no hay problema. campo. Lo que sí puedo decir que las instituciones básicas en las cuales se desarrollan las vidas cotidianas, que es el lugar donde la gente produce o no, ¿qué te puedo decir? De las satisfacciones hasta los dolores están profundamente afectadas. Una consulta, ¿creció el consumo de ansiolítico? Viene creciendo notablemente. Sí, sí. Sí, ¿no? La Argentina siempre tuvo un consumo alto de ansiolíticos, ¿eh? Siempre un ansiolítico fue siempre el segundo medicamento en venta en el país. Pero por ponerte un ejemplo, un estudio hecho en Villa Constitución en la época
en Villa Constitución, creo que fue en la época, en los 90, cuando empiezan los desvíos, Sí. ahí se dispara mucho el consumo de ansiolíticos. Después calculo que creció durante la pandemia, no nos olvidemos. Y en este momento, ¿sabés lo que aparece en este momento? Ayer estaba hablando con una profesional psiquiatra de un hospital, ¿no? Sí. Cuadros mucho más graves, situaciones mucho más graves que las situaciones que nosotros atendíamos hace 15 años, por ejemplo. ¿En qué sentido grave? Tanto más graves, graves en el sentido de más desorganizados, con más deterioro subjetivo, con más desesperación, Sí. con más dificultad de encontrar cómo vos albergás la persona en algún tipo de dispositivo, ¿no? Bueno, tendrá que ver justamente de eso. Tendrá que ver la droga también. Bueno, sí, la droga es el narcotráfico y la droga es el gran recurso geopolítico de esta época, ¿no? Claro. Te lavan plata por un lado y te fragmenta la sociedad por el otro. Sí. Eso, sobre todo cuando la dupla narcotráfico, guerra contra el narcotráfico, termina con el fenómeno como Ecuador. Dicho sea de paso, la favoreció mucho en Ecuador la dolarización, ¿no? Por supuesto. Está para eso. O sea, la dolarización para los narcos. Está para eso. Mira qué fácil. Nafta, claro. Es más fácil. Alicia Stolkiner, nos quedaríamos todo el día, pero no podemos, tenemos que seguir con otra entrevista. Escúchame, pero Sí. yo no quiero cerrar diciendo sin decir cómo la gente tiene que hacer para preservarse de esto. Decime. Preservarse no es aislarse. No. Preservarse no es no quiero ni enterarme de lo que pasa. Pero hay que ser cuidadoso con la cantidad de información y cómo uno la procesa. Porque además la forma en que se transmite la información hoy, tanto la de redes como de medios de comunicación, está mucho más dirigida a despertar emociones que a producir conocimiento. Eso seguro. Te desinforman, te controlan y te alteran. Entonces, yo creo que uno tiene que tener un especial cuidado con uno mismo, y ese especial cuidado con uno mismo es un especial cuidado con los otros también. Seguro, seguro. Especial cuidado con los otros. Seguro. Nosotros desde acá siempre recomendamos apaguen la tele, puede ser. Miren películas o partidos de fútbol, nada más. Sí, vos sabés que yo extraño mucho la época en que yo soy grande, ¿no? La época en que en la televisión había noticieros, ¿entendés? Dentro de canales que tenían otras cosas. Sí. Porque es muy difícil, yo entiendo los periodistas, es muy difícil tener las noticias en activo y con el público todo el día, ¿viste? Y además ganar el rating y ganar... Entonces tienen que estar A para arriba, produciendo siempre una cosa tan atractiva como si uno estuviera viendo una película de terror y al final te generan la película de terror. Claro. Lo que pasa es que... La realidad está complicada. Y entonces así terminan las cosas. Lo que pasa es que se reemplazó al periodismo por... las alteraciones del sueño. Claro. ¿Qué? Se reemplazó el periodismo por operadores, ¿sí? Hay muchos canales que directamente te dicen hay que ser objetivo o independiente. Cuando te dicen objetivo o independiente, trabaja para la derecha. Mira qué simple. Así que... Bueno, escúchame, muchas gracias por comunicar. No, gracias a vos. Por atendernos y seguramente a lo largo del año vamos a seguir charlando para hacer docencia desde la psicología. Gracias por tu tiempo aquí. Gracias, hasta luego. Seguimos en Comunas.